Buenas tardes amigos de Agrocejo, es un gusto saludarles nuevamente y en esta ocasión traemos una charla muy interesante con la maestra en ciencias Noemí Pérez Mendoza. Ella es jefa de departamento de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchotla, y además es responsable del apiario. Muy buenas tardes maestra, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes maestra, muy bien, gracias por la invitación. Sí, bueno, en esta mañana quisiéramos que nos platicara un poco sobre los elementos necesarios que debemos conocer sobre las abejas. La apicultura, pues bueno, es la ciencia que se encarga del cuidado y el manejo de las colmenas. Y pues bueno, aquel que se denomina apicultor, pues es aquel que cuida de ellas, ¿no? Que las de alguna manera las cría. Lo básico que debes de tener para iniciar en la parte de la apicultura es, bueno, primero no ser alérgico. Eso sí es algo muy considerable. Hay gente que le gustan las abejas, pero lamentablemente es alérgico. De repente con algunas personas, con productores, pues nos iban a ayudar y de repente eran alérgicos y pues nos podrían ocasionar algún problema, ¿no? Sí. Porque algunos te digo que son más alérgicos o presentan un mayor grado de alergia y esto podría pues causar daños en su salud. Sí. Como básico, en cuestión de implementos, pues bueno, si no eres alérgico, entonces bueno, ¿qué es lo primero que necesitas? Pues bueno, todo tu equipo protector, que es pues es un overol, de preferencia blanco, botas largas para que no puedan entrar las abejas adentro del overol, tu velo, y bueno, se recomienda que utilicen guantes, ¿no? Te decía, a veces las abejas están un poco más nerviosas y depende también mucho de la temporada. Si es floración, pues bueno, están más afuera y pues no hay tanto problema en la cuestión de manejo, ¿no? Yeah. Pero cuando las abejas hace frío, no es recomendable abrirlas porque van a estar mayor cantidad de abejas concentradas en la colmena. Entonces, por eso ahí al menos que necesites hacer una labor muy necesaria ese día, pues bueno, la haces, si no, pues mejor no abrirlas cuando esté muy nublado, ¿no? Hablando del manejo de la colmena, respecto a ya como tal que tienes los implementos, que no eres alérgico, bueno, continúas a hacer el manejo de la colmena, ¿no? Parte de estos implementos, algo muy importante es el ahumador, que nos ayuda muchísimo porque el efecto que hace sobre la abeja es que ellas van a la colmena, es como si a nosotros en nuestra casa se nos estuviera quemando. Lo que hacen las abejas es ir, van, toman miel de las celdillas, se llenan y por lo tanto nos aguijonean menos. Esa es la intención del ahumador, ¿no? Entonces, aparte de que no nos sigan tanto por el olor, y pues bueno, esa es la intención. Las abejas son muy sensibles al olor. Algo que también se me estaba un poquito pasando decirles es que cuando vayan a manejar abejas, de preferencia no deben de ir con algún olor. Es decir, que si el overol lo lavas, no se lava con Suavitel, ninguno de esos detergentes que tengan algún tipo de olor, porque ellas perciben muy bien los olores y más si son dulces, ¿no? Sí. Entonces, eso podría hacer que el manejo se nos dificulte un poco más. Entonces, ir con tu overol, de preferencia lavarlo con jabones que no tienen olores, que son los neutros principalmente, aquellos biodegradables. Y bueno, el ahumador, en el caso, una vez en un foro de apicultores decían que al ahumador le echaban heces de vaca, les echaban lo que encontraras a tu paso, ¿no? No es recomendable tampoco echar en el ahumador heces de vaca porque también emiten olores. Si al paso de donde vas, a donde tienes el apiario, hay hojas secas, se pueden utilizar hojas secas, olotes, no sé, incluso madera, varas, lo que encuentres en el campo, ¿no? Pero no basura no, porque emite también olores como es el plástico. Entonces eso pone todavía más nerviosas a las abejas y dificulta su trabajo, ¿no? Habrá gente que sí utilice heces secas de vaca para echarle al ahumador. No lo recomiendo por el olor que emiten. Las estresas más.
y el manejo se te va a dificultar más porque te van a querer aguijonear todavía aún más abejas, ¿no? Sí. En el caso de que utilicemos este tipo de instrumentos o de materia fecal, pues bueno, yo creo que serán casos que muy necesariamente, ¿no? Pero no es recomendable. Ya. Porque lo que podemos causar es que en el caso de abrir la colmena, tú aplicas ese humo y pues tú vas a ser el objeto a eliminar, ¿no? Entonces vas a tener mayor cantidad de aguijones. Y de ahí importante que te pongas el overol, ¿no? Y los guantes. Entonces, yo regularmente utilizo olotes, que emiten un olor hasta incluso agradable. Ujú. Hoy día los apicultores que producen miel orgánica se les recomienda que utilicen incluso orégano, laurel o lavanda, que también fungen como antiparasitarios para un ácaro que se llama Varroa destructor. Entonces eso sí lo puedes utilizar en tu ahumador, no hay ningún problema. Son aromas que no son dañinos para las abejas y te ayudan como una especie de control, como acaricida natural, ¿no? Entonces eso sí lo podemos utilizar en el ahumador. Otra cuestión básica que se debe de considerar cuando se inicia en la parte de la apicultura, pues bueno, es también el lugar, ¿no? Donde vas a poner a las abejas. Obviamente no está recomendado cerca de lugares donde, no sé, a la redonda 1 o 2 kilómetros haya gente. Ya. Entonces, si te puedes ir lo más alejado que puedas adelante, las abejas van a alcanzar ¿cómo se dice? La cantidad de polen que existe alrededor, no hay ningún problema, pero sí debemos de cuidar aparte, ¿no? Hay gente que también, pues sí, hay gente que podrá tener abejas en su patio trasero, pero son abejas, deben de ser principalmente que no sean tan defensivas, ¿no? Sí hay, sí se puede, sí, si llevas un buen manejo y un buen control de la reina, ¿no? Ya adentrándonos un poco más en estas generalidades, vamos a las particularidades que tiene la colmena, que es pues su grado de organización y bueno, las jerarquías que cada uno de los de los elementos que la conforman, ¿no? Bueno, como básico, pues bueno, podemos decir que la colmena tiene 3 integrantes importantes, que es la abeja reina, la abeja obrera y los zánganos. De repente la gente nos dice, vi una abeja reina volando por ahí, ¿no? La abeja reina se caracteriza por ser una abeja más grande. Ya. En las imágenes que te voy a dar, muestras a tu público cómo es la abeja reina. La abeja reina nunca sale. Sale cada año y solamente para los vuelos de fecundación, que por ahí son de febrero, marzo, abril, no más. Okay. Si a lo lejos ven un cúmulo así de abejas, posiblemente estén en vuelos de fecundación. Entonces la abeja solamente sale una vez al año. ¿Con cuántos zánganos puede copular? Bueno, de 17 a 21 zánganos, ¿no? Lo que le va a dar todo el esperma para todo el año y que esté teniendo lo que llamamos postura, ¿no? O esté poniendo huevo. Uh-huh. Otro elemento importante es la abeja obrera. Esta abeja es la que, pues es la más activa en toda la colmena, ya que es la que tiene distintas, dependiendo de los días que tenga esa abeja, va a tener distintas actividades dentro de la colmena, ¿no? Pero una abejita desde que nace, pues nace limpiando su celda donde nació y empiezan las primeras abejas jóvenes empiezan a alimentar a la abeja reina porque son las que mayormente producen jalea, ¿no? Alimentan a la reina y bueno, conforme van aumentando en días, pues van cambiando sus actividades, ¿no? Después de eso empiezan a alimentar a las larvas o a los huevos que ya puso la reina, se les alimenta de polen, de agua, de miel, ¿no? Que la misma colmena produce. Uh-huh. Posteriormente se vuelven cereras, es decir, sus glándulas especializadas empiezan a producir la cera, que la producen en la parte del abdomen y empiezan a formar lo que son los paneles, ¿no? Esos hexágonos que vemos tan perfectos, bueno, ellos las forman, ¿no? Entonces,
Después de que es hereda, pues bueno, empieza a ser ya pecoreadora, es decir, ya empieza a salir de la colmena y empieza a ir a buscar polen, agua, néctar, todo lo que producen las flores, ¿no? Y bueno, gracias a ello también generan lo que es la polinización, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llegan a esa etapa de que son ya pecoreadoras, es decir, que se encargan de ir y traer alimento, después en la parte final de su vida llegan a ser centinelas. Las centinelas son aquellas que van a estar principalmente en la piquera y van a ser las que van a defender a la colmena. Es decir, esas abejas que vemos ya en los arbolitos, etcétera, etcétera, son abejas que pues ya están a punto de terminar su vida, ¿no? Por así decirlo. Ya. Y otro integrante importante es el zángano, que pues nada más se encarga de fecundar a la reina, ¿no? Decimos un poquito mal la palabra de zángano, ¿no? Decimos, eres un zángano. Pero en realidad, si el zángano no existe, pues simplemente toda la colmena, pues, no funcionaría, ¿no? Entonces, el zángano es un insecto también muy elemental para la reproducción, pero pues también en su vida tienen cierta funcionalidad, ¿no? Cuando se producen más zánganos, pues se producen más en la temporada de los vuelos de fecundación, ¿no? Desde enero empiezan a poner huevos ya de zángano las reinas para que generen sus propios reproductores, por así decirlo, ¿no? El zángano solamente se produce más en febrero, marzo, abril, todavía hasta mayo tenemos, pues bueno, un poquito de gran cantidad de zánganos. En cuanto ya termina la floración, dependiendo de las diferentes zonas, va a haber diferentes floración en diferentes tiempos. Entonces, cuando ya empieza a declinar la floración, pues bueno, también los zánganos hay que reproducirlos en menor grado, ¿no? Y en caso de que una colmena produzca demasiados zánganos, pues lo que hacen las obreras es que, pues como eso puede representar que se acabe el alimento, pues optan por sacarlos de la colmena o aguijonearlos y pues eliminarlos, ¿no? De alguna manera es, híjole, pues tú nos vas a quitar alimento, mejor te tienes que ir, ¿no? Al final los animales, pues como todo, yo creo que hasta como nosotros los humanos, ¿no? Es como que la supervivencia del más apto y pues bueno, si no hay alimento para ti, híjole, pues ¿qué crees, no? Te vas. Bye. Es ese grado de organización que tienen las abejas, ¿no? Eso las ha caracterizado muchísimo. Entonces ese grado de organización tienen las abejas, ¿no? Y bueno, hablando ahorita de las actividades y el periodo, bueno, por periodos, ¿no? Que van desarrollando, ¿cuánto llegan a vivir las abejas? ¿Cuánto tiempo dura una colmena? Pues bueno, en el caso de las colmenas, una abejita puede vivir 45 días. Una abeja reina puede vivir muchísimos años, pero va a depender de las condiciones climatológicas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, podemos tener una colmena que ahorita amaneció muy bonito, hay sol, etcétera, etcétera, pero mañana nos llega un invierno que se amplía el invierno a lo que se está acostumbrado. Lo que empieza a hacer la colmena es que empieza a producir menos huevo, la reina empieza a poner menos huevo, por lo tanto va a haber menos abejitas que alimentar y por lo tanto se va mediando todo esto, ¿no? Una reina así en esas condiciones, al menos en la parte de Europa y Francia, se da de repente estas situaciones que hay abejas reinas que llegan a durar 2, 3 años, 5 años, ¿no? 10 años, etcétera, etcétera. Es muy variable la vida que tienen, pero depende mucho de las condiciones climatológicas, ¿no? A nivel de manejo, se recomienda cambiar la abeja reina al menos cada año, ¿no? ¿Por qué? Porque en su primer año es cuando expresan su máximo potencial en postura o poner huevos, que nos van a dar nacimiento de abejas y estas van a ir a pecorear más y nos van a traer más polen y nos van a guardar más miel, etcétera, etcétera, ¿no? Si una abeja tiene una postura, le llamamos postura a la colocación de huevos en las celdillas, si tiene menos cantidad de postura, pues bueno, esa abeja entonces ya está declinando su producción de huevo y por lo tanto puede hacer que nuestra colmena se vuelva débil. Es decir, que no veamos muchas abejas que nos estén yendo a trabajar, por así decirlo, ¿no?
Ya. Entonces esa abeja reina es digna ya o candidata a cambiarse, ¿no? Ujú. En alguna imagen, en el póster, ahí viene la postura, ¿no? Ya. Los que son apicultores sabrán que hay un bastidor y que la postura del reina la medimos en qué tanto de celdillas están cerradas, ¿no? Y que sea uniforme. Y a eso le denominamos una buena abeja, ¿no? Ya. Entonces, una buena abeja no es aquella que es tranquilita y no hace nada, ¿no? Una buena postura, una buena abeja es la que tenga buena postura, pero que también nos esté recolectando buena cantidad de polen, néctar, y por lo tanto nos produzca una buena cantidad de miel, ¿no? Hoy día todavía hay personas que le tienen miedo a las abejas. Vaya, creen que las van a atacar de forma inmediata. Y sobre esto, ¿qué nos pudiera comentar? Hay muchos mitos alrededor de las abejas, ¿no? Ujú. Que si todas atacan, que si son africanas. Lo que les podría yo comentar es que la mayoría de las abejas que tenemos son ya en su mayoría algún tipo de híbrido. Existen diversos estudios a nivel mundial, pocos a nivel nacional. No tenemos mucha información de la composición del germoplasma mexicano a partir de la llegada de la abeja africana y después de Varroa destructor, que en el 92, luego en el 94 llega Varroa destructor y de repente la gente empieza a dejar de dedicarse a la apicultura, ¿no? En aquellos años, híjole, los apicultores pues sin velo, sin nada, ¿no? Manejaban a las abejas sin problema, ¿no? Llega la abeja africana y representa el primer golpe que tiene la apicultura nacional, ¿no? No se tenían buenos inventarios de cuántas colmenas se perdieron. De hecho, no hay tanta información de esto. Son pocos los autores que mencionan las pérdidas o el impacto que tuvo la abeja africana a nivel nacional, ¿no? A nivel mundial sí se tienen algunos datos, pero a nivel nacional no tenemos todavía muchos datos acerca de eso, ¿no? En un estudio que se hizo en el Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, de unas abejas que fue producto de la recolección de enjambres que se trajeron de Tabasco, de la parte de Yucatán, Campeche, de estas zonas que se supone que fueron donde llegaron los primeros enjambres, y de abejas que ya estaban europeas ya instaladas acá en México. En ese estudio salió que la composición del germoplasma pues es ya en un 60% híbrido, ¿no? Es decir, ya hubo una recombinación y hasta donde vamos en estudios o lo que ha mostrado la abeja africana también trajo buenos genes, entre ellos la defensividad que tienen, también las ha ayudado a defenderse de este ácaro Varroa destructor, ¿no? Que también las ha afectado demasiado. Y pues hoy día pues podríamos decir que la mayoría de nuestras colmenas son, al menos las que no tienen algún tipo de mejoramiento genético y que han estado así, pues sí, yo creo que mayormente son ya una hibridación. Sigue habiendo casas productoras de abejas reina que te dicen que son 100% europeas. Entonces, pues bueno, tú lo ves en el color, en el manejo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues claro, son creadores que se han dedicado a mantener ese germoplasma y pues lo más probable es que sí te estén dando al menos un 80, 90% de probabilidad de que sean 100% a lo mejor europeas, ¿no? Entonces, eso también va a depender, ¿no? Recordemos que pues las abejas vuelan y de repente pues puede haber alguna recombinación, ¿no? Así como lo vemos en el maíz, ¿no? Que el polen es cruzado, empieza a haber la recombinación de ese tipo, pues yo creo que con los insectos ocurre algo muy similar, ¿no? Entonces no podríamos dudar de que ya hay introgresión de genes africanos, ¿no? Ujú. Se tiene, bueno, o más bien se conoce si hay un número variado de especies de abejas que se utilicen propiamente para la apicultura. Hay un buen de especies que se utilizan para la apicultura. La clasificación zoológica de las abejas entra dentro del reino animal, dentro de la clase insecta, orden Hymenopteros, la familia Apidae, hay una subfamilia que es Bovinae, una subfamilia que es Apinae,
y en la familia Apinae, que hay dos tribus, que es la Meliponini y la Apini. Esta a su vez se divide en tribus, que es Apini, género Apis, y de ahí salen tienen 4 géneros o 4 especies, que son Apis dorsata, Apis florea, Apis cerana y Apis mellifera. En México tenemos más la Apis mellifera, un poco de Apis cerana y Apis ligustica, ¿no? Tenemos principalmente esos tipos de apis aquí, al menos en México, están más apegados a ese tipo de apis, ¿no? Ok. Y la abeja que más o comúnmente vemos va a ser la Apis mellifera, ¿no? Que es la más domesticada, o lo que más trabajamos, ¿no? En la apicultura. Muy bien, maestra. Hasta aquí la información está muy buena. Gracias por lo que nos ha aportado en esta tarde. Y ya por último, estamos ahora sí que en el Día Mundial de la Abeja, declarado en el 2018 por la ONU. Quisiera saber, bueno, ¿usted qué nos podría decir Ok, bueno, este Día Mundial de la Abeja fue dado debido a que en el mundo empezaban a perderse o a desaparecer abejas sin algún tipo de explicación. En 2006-2007, en Francia, se dio una pérdida de hasta el 50% de colmenas en un apiario, donde de repente el apicultor decía, pues yo ayer dejé mis colmenas, vengo a revisarlas y resulta que no hay nada de abejas, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó a llamar la atención, principalmente eso se dio en Europa, donde veíamos se veía que se empezaban a perder colmenas, y pues bueno, estudiando, o los científicos empezaron a buscar cuáles eran los orígenes de la pérdida de estas abejas, y pues bueno, llegaron a la conclusión que hay 3 factores que están influyendo en la pérdida de las abejas, que es el ácaro varroa destructor, el uso de plaguicidas, principalmente los neonicotinoides, y pues bueno, en el caso de el manejo también que tenemos con lo que son los cultivos. Entonces, y algunos virus, pero la causa mayor fue más acuñada a lo que son los plaguicidas, ¿no? Te decía, principalmente a los neonicotinoides. A partir de esto, pues bueno, empezó a generar una preocupación por parte de los apicultores. Lamentablemente la apicultura no ha sido una actividad ganadera que se le haya tomado su importancia desde que inició. Entonces, con esto, pues la verdad, y a lo mejor lo positivo que trajo esto fue que todas las asociaciones, toda la parte gubernamental volvió a ver a los apicultores, y entonces empezó a apoyar a apicultores que estaban teniendo pues sus colmenas con implementos, con una capacitación técnica, etcétera, etcétera. Y pues bueno, en el caso de la pérdida de estas colmenas, pues bueno, lo bueno, por así decirlo, que trajo fue que se empezaron a ver mejores prácticas agrícolas. Entonces sabemos que hay, no sé, manejo que no se le puede dejar de evitar dar a las plantas, y se han hecho convenios con algunos agricultores para que lo que rieguen se riegue de noche para no afectar a las abejas, y al otro día pues esto se absorba por medio de la planta, etcétera, etcétera, y no haya residuos de estos químicos. En la parte donde se ha logrado bien esto es en Alemania. En Alemania nada de este tipo de productos, ni siquiera de organismos genéticamente modificados. Entonces, pues ya lo dijo el gran científico, ¿no? Albert Einstein tiene una frase que yo creo que ya muchos la conocemos, que pues él decía que si la abeja desaparecía, que el humano tenía 4 años de supervivencia, ¿no? Porque bueno, ya no iba a haber productos que fueran polinizados al 100%, ¿no? Sí tenemos otros insectos polinizadores, como son los abejorros, las mariposas, los colibrí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la abeja es uno de los insectos que asegura el 100% de la polinización por la parte anatómica, que es su lengua,
que es más larga y que asegura al 100% la polinización, ¿no? Entonces, pues es eso. Yo creo siempre les hago la recomendación, ¿no? Si no eres alérgico, pues no molestes a las abejas, no te van a hacer nada, ellas están pecoreando, van a agarrar el polen y punto, ¿no? No van con el efecto de defensividad, ¿no? Entonces, pero pues si nosotros empezamos a quererlas golpear, pues como todos, ¿no? Va a querer defenderse. Hey. Entonces yo creo que la importancia de la abeja es que pues a nivel mundial es el 80% de los alimentos que consumimos son polinizados por abejas, ¿no? Ya. Pues muy bien, maestra. Ha sido bastante nutrida esta charla, digo, hablando de generalidades, pero son pequeños detalles que muchas veces se desconocen y pasa uno por alto. Entonces, pues ahora sí que le agradecemos que haya tomado este tiempo para dedicarnos en esta charla. Bueno, amigos de Agrocejo, gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Visiten también nuestro canal de YouTube y nuestra página web www.agrocejo.com. Hasta la próxima.